Bienvenidos al Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo en Pista Cubierta, temporada 2016. Estamos en el pabellón Luis Puig y vamos a asistir, sin duda, a la máxima competición autonómica de la temporada de pista cubierta. Esta es la final de los 60 metros vallas. Participan 8 atletas. Atención, sobre todo, calle 3, calle 4 y calle 5. Con Ernesto Prados, con Víctor Orduña. También atención a Antonio Barrancos. Toma ya ventaja el atleta del FENCAMI Mislata, Ernesto Prados, que se acaba imponiendo con un tiempo oficial de 8:10. Segunda posición para Víctor Orduña, 8:20. Tercer lugar, Pablo Moltó, del Playas de Castellón. Un total de 350 atletas participan en estos campeonatos autonómicos de pista cubierta. Vamos a continuar ahora con lo más destacado que nos deja la final del triple salto femenino. Atención al primer intento del atleta del Playas de Castellón, Laura Odeni. Es su primer intento en esta final de triple salto. Y la atleta de color del Playas de Castellón, que logra un registro de 11 metros y 24 centímetros. No ha hecho más que comenzar la competición. Vamos a ver cómo le va a Marta Gómez, también del Playas de Castellón. Bastante más corto su salto. 10:21 será la medición para esta atleta también del Playas de Castellón. Atención al primer intento de Tania Rivas del Valencia Club de Atletismo. Otra joven atleta de la categoría junior y que en el segundo intento, el primero para ella válido, logra una marca de 10 metros y 21 centímetros. Vamos de nuevo con Laura Odeni. Segundo intento para ella, 11:24 en el primer salto. Y en esta ocasión mejora marca, se va hasta los 11 metros y 49 centímetros. Seguimos con otras participaciones, en este caso la de la atleta del Valencia Club de Atletismo, Ana Garijo, que no tuvo su día. Cometió nulo en este segundo intento, también en el tercero, y se quedó por tanto sin poder puntuar en esta competición de triple salto femenino. Vamos a ver ahora el intento de la atleta del Playas de Castellón, Nuria García. Era el cuarto intento y mejoraba marca con respecto al único salto válido que había conseguido hasta ese momento. 11:40 para Nuria García en este cuarto intento. Y esta es una de las grandes favoritas a la victoria. Felicidad Castellet, que venía de cometer varios nulos consecutivos. Y en el cuarto intento lograba este salto de 11 metros 87 centímetros, que la colocaba provisionalmente en primera posición, a pesar de que no estaba muy satisfecha de la ejecución del salto. Último intento ya para Sara Gil del Playas de Castellón, buscando una posición destacada de la clasificación final. En este último intento, 10 metros 68 centímetros, no mejoró su marca anterior de 10:83. Último intento también para Nuria García del Playas de Castellón, intentando mejorar el 11:40 que había conseguido en el cuarto intento, y lo va a lograr. 11 metros 49 centímetros consiguió la atleta del Playas de Castellón en este último salto. De nuevo en imagen, Laura Odeni, también del Playas de Castellón, buscando mejorar el 11:49 del segundo intento. Necesitaba también acercarse a las primeras posiciones. Laura Odeni, que consigue un salto muy parecido al del segundo intento. De hecho, en la medición se quedó a tan solo 1 centímetro, 11:48. De esta forma cerraba su participación en este autonómico. Estamos viendo en imagen a María Méndez, también del Playas de Castellón, que había saltado 11:10 y que logró en este último intento 11:76, mejoró notablemente su participación y esto le sirvió para conseguir la medalla de plata del campeonato autonómico, porque el oro estaba reservado para esta atleta que vemos en imagen, para Felicidad Castellet,
que con su 11.87 del cuarto intento ya tenía garantizada la victoria. Y aquí trataba simplemente de mejorar marca. Y a pesar de los ánimos del público, Felicidad Castellet no logró mejorar marca. De hecho, cometió salto nulo en este último intento del triple salto. Seguimos con las pruebas de este campeonato autonómico absoluto de atletismo de pista cubierta. Estamos en la prueba de los 3.000 metros lisos, en los que participan hasta 10 atletas. Rápidamente toman la cabeza los dos grandes favoritos, Iván Hernández y Julián Ramírez. También entre los participantes destacamos a Francisco Javier Mayor, Sergi Güemes, Francisco Rosselló, Javier Gómez, Hamza Chetou, Amadeo Blanquer, Benjamín Mansilla, Alex Vidal, y no acabaron la prueba Josebius Morán ni Samuel Rodríguez. Estamos viendo ya en la primera vuelta destacado al atleta del Sitges, Julián Ramírez, seguido de Iván Hernández. Mientras se disputa la final de los 3.000 metros lisos, vamos a ver también qué es lo que ocurrió en la final del salto con pértiga femenino. En imagen vemos a Lorena Vilves superando el listón sobre los 3 metros y 5 centímetros. Lorena Vilves, la atleta del Playas de Castellón, que luchaba por las medallas de esta final del salto con pértiga. En imagen ahora Isabel Puchades. Isabel Puchades del Club Atletismo Valencia, y que cometía nulo sobre esta altura de los 3 metros y 5 centímetros. Vemos ahora en imagen a Patricia Yeste del Club Atletisme Torrent. Era su intento sobre 3 metros 5 centímetros y lo conseguía la atleta de Torrent. Ahora en acción una atleta del Playas de Castellón. Ella es Lorena Vives, su primer intento sobre 3.15 y que lograba superar esta atleta del Playas de Castellón. Seguimos con otras participantes. En este caso es Laura Rotea, la atleta del Club Atletismo Pista Abierta, una atleta de categoría cadete y que iba a intentar superar los 3 metros 15 centímetros. Ya había superado los 3.05 y, como pueden observar, Laura Rotea no lo consigue, se quedaría con esa marca de 3.05. Vamos ahora con Patricia Yeste, la atleta del Club Atletisme Torrent. Intento sobre 3 metros 15 centímetros y tampoco lo lograría la atleta de Torrent, que se quedaría con una marca de 3 metros y 5 centímetros. En imagen, otra atleta del Club Atletisme Torrent, Paula Orch, en este caso para intentar superar los 3 metros y 25 centímetros. Una altura que ha acreditado en muchas ocasiones la atleta de Torrent y que en esta ocasión también certificó para conseguir colocarse de manera provisional en la segunda posición de la competición. Seguimos en este caso con la gran favorita a la victoria final, con la plusmarquista autonómica, plusmarquista también esta temporada de la modalidad de pértiga, Merichel Benito del Playas de Castellón, y que superaba con la solvencia que acaban de ver los 3 metros 25 centímetros. La competición estuvo emocionante en el salto con pértiga femenino, entre otras cosas porque Lorena Vives lo puso muy complicado a sus rivales. Aquí la vemos en imagen a Lorena Vives en su intento sobre los 3.35, que logró superar de manera muy apurada para colocar presión, como decimos, a sus rivales. Ahí está de nuevo en imagen Paula Orch, intentando superar y lográndolo con éxito los 3 metros 55 centímetros que le servían para asegurarse la medalla de plata, porque el oro estaba reservado para esta atleta del Playas de Castellón, para la mejor sin duda de la competición y una de las mejores en estos momentos de la pértiga española. Merichel Benito, que superaba de esta forma los 3 metros
65 centímetros y conseguía de esta forma el título de campeona autonómica en el salto con pértiga femenino. Estamos ya en la recta final de los 3000 metros lisos. Vemos el momento en el que llega a la línea de meta el vencedor Iván Hernández del Club LUM Nogalte con una marca de 8 minutos 43 segundos. La segunda posición fue para Julián Ramírez de Sitges. Acabamos de asistir al inicio de la final de los 3000 metros lisos en los que solo había una participante, la ven en imagen, Olaya Álvarez del Club Atletisme Torrent, que tenía ante sí el complicado reto de buscar una buena marca en solitario y sin rivales. Lógicamente la medalla de oro del campeonato autonómico la tenía garantizada. Mientras Olaya está disputando los 3000 metros lisos, vamos a repasar lo más destacado de la final del lanzamiento de peso. En imagen, Kim López del Fencami Mislata, que con un único lanzamiento tuvo suficiente para lograr el título autonómico, 13.85 en su primer lanzamiento. En imagen ahora Adrián Rosell del Club Atletisme Torrent, y que lograba una marca de 8 metros 71 centímetros en su segundo intento. Segundo intento también para Adrián Morales del Club Atletisme Torrent, y con una marca de 9 metros 75 centímetros. Mucho más lejos envió el peso el atleta que vemos en imagen, Ricardo Bayona del Playas de Castellón, que lograba una marca de 13 metros 2 centímetros que le valían para asegurarse la medalla de plata de la competición. Y vemos también en imagen el intento de Fernando López del Hasabadell, y que conseguía una marca de 12 metros y 39 centímetros que le valían para lograr la tercera posición en la prueba. Y esta es la llegada a meta de Olaya Álvarez del Club Atletisme Torrent, 11 minutos 52 segundos para ella, medalla de oro en la distancia de los 3000 metros lisos. Vamos con la final de los 1500 metros lisos, en los que participaban hasta 8 atletas. Salida trepidante, marcando ya un ritmo muy fuerte. Mariano García del Álamo Caja Rural Regional, un atleta murciano que se sumó a esta competición. Tras él, Abderrayam El Kayami y el atleta del Safor de Liquia, Javier Colomer. La salida que no dejó lugar a dudas para el resto de los rivales por el ritmo que imponían los primeros clasificados de esta final de los 1500 metros lisos. Mariano García iba a buscar una buena marca y el resto de rivales pues trataba de buscar el ritmo que mejor le convenía para sus intereses. Así de rápido pasaron en las primeras vueltas. Vamos a ver el desenlace final ya en la última vuelta, todavía con Mariano García llevando el ritmo de la prueba. Tras él, Abderrahman El Kayami del Playas de Castellón, pero la mejor punta de fuerza de Mariano García iba a ser decisiva para acabar logrando la victoria. Ahí está, afrontando ya el atleta de Murcia la última curva para lograr imponerse en la línea de meta con un tiempo de 3 minutos y 55 segundos. Segunda posición para Abderrahman El Kayami, 3.56. Y el primer atleta autonómico, Javier Colomer del Club Atletisme Safor, con una marca de 4.04. Estamos viendo en imagen la final del salto de altura con la gran participación de este atleta que vemos en imagen, Miguel Ángel Sancho, sin lugar a dudas el gran favorito para conseguir la medalla de oro. Este era el intento que lograba el atleta del Playas de Castellón sobre una altura de 2 metros. También superaba los 2 metros Juan Ignacio López del Fencami Mislata, otro de los favoritos también para subir al podium de esta final. Seguimos viendo otros saltos de esta emocionante final de salto de altura. Era el tercer intento sobre 2.03 para Álvaro Martínez del Playas de Castellón, otro atleta que también pugnaba por estar en el podium
del campeonato autonómico. De nuevo vemos en imagen a Álvaro Martínez. En esta ocasión iba a intentar superar los 2 metros y 6 centímetros. Lo lograba en el segundo intento. La final tenía el desenlace esperado, ya que Miguel Ángel Sancho marcó distancias y a partir de los 2 metros 18 centímetros ya no encontró rival. De esta forma superaba a la primera esta altura, que ya le garantizaba la medalla de oro, ya que sus rivales habían quedado en los 2.12. Aquí vemos a Juan Ignacio López precisamente cuando intentaba superar el listón sobre los 2.18. Había elevado ya por encima de los 2.12, pero con los 2.18 no pudo. Aquí quedó eliminado de la competición, por tanto la medalla de oro fue para Miguel Ángel Sancho, que todavía se fue más arriba con este salto 2.23 que le daba la victoria y el título de campeón autonómico en el salto de altura. Seguimos ahora con la final de los 1500 metros lisos femeninos, en los que participaban 4 atletas, las 4 en imagen, y ya desde el principio tomando la iniciativa Cristina Maciá del Elche Decatlón. Tras ella la atleta del Córrer el Garbí, Soraya Camarena. Un poco ya más rezagadas, Irene Aparicio de Sitges y la veterana María Loreto Costa del Club Atletismo La Alcudia. Esta final de los 1500 metros lisos tenía muy decididas desde el principio las diferentes posiciones, como hemos visto, con clara ventaja para Cristina Maciá, que de esta forma entraba en la recta de meta para conseguir un tiempo de 5 minutos 1 segundos. Para ella fue la victoria. Segunda posición Soraya Camarena, tercera María Loreto Costa. Vamos con lo más destacado de la final del triple salto masculino. En imagen, Abraham Millares del Club Atletismo Torrent. Era su último intento, donde lograba la mejor marca de su participación, 13 metros 74 centímetros para él. En total, quinto lugar de la final del triple salto. En imagen ahora David Fernández también en su último intento, y lograba también su mejor registro, 11 metros 30 centímetros, que le valían para lograr la séptima posición de esta final. Seguimos ahora con el atleta del Playas de Castellón, Frank Morales. En su último intento había logrado anteriormente una marca de 12 metros y 96 centímetros en el primer intento, y el atleta del Playas de Castellón en este último intento no logró superar su propio registro, 12.60 en este último salto. Por tanto, con su 12.96 lograba la sexta posición de esta final del triple salto. No estaba muy satisfecho el atleta del Playas de Castellón con este último salto. Pedía palmas del público Cristian Nelito del Club Atletismo Benacantil. Había saltado ya 14.76. Iba a intentar mejorar su marca y acercarse a la primera posición de esta final. Este es el salto del atleta del Benacantil, muy parecido al que había conseguido en su segundo intento, y tan solo 1 centímetro le separó de aquella marca, 14.75, por tanto su registro 14.76 del segundo intento. La victoria ya la tenía garantizada este atleta que vemos en imagen, Alejandro Quedar del Playas de Castellón, que había logrado 14 metros 83 centímetros en el segundo intento. En este último cometió nulo, pero el oro lo tenía garantizado. Vamos ya con la final de los 60 metros vallas femeninos, en donde, a tenor de lo que había ocurrido en las semifinales, las grandes favoritas estaban en las calles 6 y 5. Sanae Zouine y Yadi Show San Juan, del Juventud Atlética de Elche y del Valencia Club de Atletismo, respectivamente. También a destacar la participación de Alicia Sánchez, de Paula Fuertes y de Magdalena Paradís.
Eran las participantes de esta final de los 60 metros valla femeninos. Ahí está la salida y rápidamente ya toma la iniciativa Sanae Zouine por la calle 6. La atleta del Juventud Atlética de Elche, que se acaba imponiendo con una marca de 8.57, curiosamente la misma que había logrado en semifinales. Segunda posición para Yadi Sou San Juan del Valencia Club de Atletismo. Tercer lugar para Alicia Sánchez Jimeno. Este es el aspecto que presentaba en la tarde del sábado 27 de febrero el pabellón Luis Puig en este Campeonato Autonómico Absoluto de Pista Cubierta. Vamos con lo más destacado de la final del salto de longitud femenino. En imagen, la atleta del Valencia Club de Atletismo, Andrea Salvador, en su primer intento, y que lograba una marca de 5 metros y 20 centímetros. La competición no había hecho más que comenzar y por tanto había que esperar mejores registros. En imagen, ya en su segundo intento, Noemí Sempere del Elche de Caldón, y que lograba un registro de 5 metros y 35 centímetros. Tampoco se le veía muy satisfecha a la atleta del Elche de Caldón por el resultado de su salto. De nuevo en imagen, Andrea Salvador. Era ya el segundo intento, intentando, valga el juego de palabras, mejorar sus 5 metros 20 centímetros del primer salto, buscando esa concentración necesaria para la carrera y la posterior batida. No acaba muy contenta, sobre todo de la caída, y va a protagonizar Andrea una de las imágenes de la competición, ya que ella misma se encarga de soltar. Ahí está su marca, 5:30, y ahí vemos a Andrea Salvador, que decide ponerse manos a la obra para dejar la arena más cómoda para las participantes. La que toma ahora el protagonismo en esta final es Lotta Roth del Peña Santa Eulalia. Ahí está la joven atleta de Santa Eulalia y que lograba un registro de 4 metros 88 centímetros, muy lejos de las marcas en las que se suele mover esta atleta que vemos ahora mismo en imagen, una de las mejores saltadoras españolas del momento, María del Mar Jover, la atleta del Valencia Club de Atletismo, y que en este intento va a cometer nulo, aunque ella no está muy convencida. De hecho, va a comprobarlo in situ con los jueces. Finalmente le indican que el salto ha sido nulo. De nuevo en imagen, la atleta de Santa Eulalia, Lotta Roth. Recordemos, 4:88 en el tercer intento y ahora 4:79, es decir, no había mejorado marca y continuaba en la séptima posición de esta final del campeonato autonómico. Y ahí está de nuevo María del Mar Jover. Esta vez el salto sí que sería válido y lograría, a pesar de que ella no estaba del todo satisfecha, una marca suficiente para conseguir la medalla de oro, 5 metros y 92 centímetros. Ahí estamos de nuevo en imagen con Lotta Roth. Otro salto bastante corto y que la dejaba en la misma posición de la general de esta final del salto de longitud femenino. Intentaba Lotta buscar el consejo de su entrenador desde la grada. En imagen de nuevo Andrea Salvador para intentar mejorar su 5:30 del segundo intento.
pero no lo iba a lograr la atleta del Valencia Club de Atletismo, que se tenía que conformar con un registro de 5 metros y 24 centímetros en este cuarto intento de la competición. Seguimos avanzando. En esta ocasión llega el turno para Noemí Sempere, que había conseguido un registro de 5.35 en el segundo intento. Aquí lograría superar, aunque muy ligeramente, su marca, yéndose hasta los 5 metros y 39 centímetros, que la dejaban en la misma posición en la que ya estaba, la tercera de la final de este campeonato autonómico en el salto de longitud femenino. Ahí está de nuevo María del Mar Jover, que lograría la misma marca que ya había conseguido en esta competición, 5 metros 92 centímetros. Repitió registro en 2 saltos de esta final, a pesar de que ella no estaba muy contenta. Y por último, vemos también en imagen a la atleta del Club Atletisme Torrent, a Pilar Pons, que lograría en este último intento 4 metros 88 centímetros. Con ellos no pudo escalar ninguna posición. De hecho, su mejor marca la había logrado en el tercer intento de esta final. Seguimos avanzando con el programa de este campeonato autonómico absoluto de pista cubierta. Y vamos con la final de los 400 metros lisos, en la que participan 5 atletas. Destaca el atleta del FENCAMI, Miguel Castillo. También atención sobre todo a Antoni Company del Playas de Castelló y Albert Micó de Silla, que intentará también plantar cara junto a Manuel Guijarro y Aleix Vives, que son el resto de participantes de esta final A de los 400 metros lisos masculinos. Son 2 vueltas a la pista. Así comienza esta final, en la que ya por la calle 5 y también por la calle 6 comienzan a tomar ventaja respecto a sus rivales Miguel Castillo y Antoni Company. A la zaga también Manuel Guijarro, buscando ya la calle libre. Última vuelta para todos los participantes en esta explosiva final de los 400 metros lisos. Ahí vemos remontando 2 atletas del Playas de Castellón pugnando por la segunda posición. Miguel Castillo, que comanda la prueba desde el principio y que para él va a ser la victoria. Ahí está Miguel Castillo afrontando los últimos metros para hacerse con el triunfo, y un tiempo de 49.14. Segunda posición Antoni Company, 49.44. Tercer lugar Albert Micó de Silla, 50.09. Manuel Guijarro y Aleix Vives completaron la clasificación final de esta final de los 400 metros lisos. Llegamos ya a la final del salto con pértiga masculino. En imagen, David Céspedes en su intento sobre los 4 metros y 10 centímetros. Lo supera, eso sí, de manera bastante apurada, el atleta del Camisetas Económicas de Elda. Ahora es Miguel Ángel Carvajal, también sobre 4 metros 10 centímetros. Salto válido para el atleta del Club Esportiu Vinaròs. Gaspar Mateu, uno de los favoritos a las medallas y que saltaba con relativa facilidad los 4 metros 25 centímetros. El listón iba aumentando progresivamente en esta final del salto con pértiga. Ahora es el turno de Damián García del Córrer el Garbí. También sobre 4 metros 25 centímetros, también con éxito supera el atleta de la Safor esta altura, aunque como pueden observar con problemas en el codo. También sobre 4.25 iba a intentar Carlos Lledó del Colibenc para continuar vivo en esta final del salto con pértiga, y ahí está logrando superar también este listón de los 4 metros 25 Carlos Lledó.
Eso sí, Carlos Lledó y Damián García se quedarían con esa misma marca, con los 4.25, ya no serían capaces de saltar más arriba. Sí que lo logró este hombre que ven en imagen, Gaspar Mateu, que de esta forma superaba los 4 metros y 40 centímetros. Gaspar tenía la difícil labor de intentar luchar por la victoria frente a Manel Miralles, el gran favorito, y que en ese momento todavía no había comenzado con su participación en esta final del salto con pértiga masculino. Ahí vemos a Gaspar Mateu recibiendo instrucciones de su entrenador, y en imagen el que finalmente ocuparía el tercer lugar de esta final del salto con pértiga gracias a este intento que vamos a ver a continuación. Sobre los 4 metros 25 centímetros, Izan Icart lograba superar esta altura, y gracias a haber cometido menos saltos nulos que sus rivales, se hizo con la tercera posición de esta final autonómica. El primer lugar estaba reservado para este hombre que inició su competición sobre los 4 metros y 60 centímetros, cuando ya prácticamente habían sido eliminados todos sus rivales. Este era el primer intento y cometió nulo, como pueden observar. Entraba frío en la competición Manel Miralles, un atleta que lógicamente tiene calidad suficiente como para elevarse muy por encima. De hecho, en el segundo intento y tras este característico gesto para tomar la pértiga con la medida apropiada, iniciando la carrera y la posterior batida para superar esta vez sí en el segundo intento y sin problemas los 4 metros y 60 centímetros. Insistimos, ya Manel Miralles era el único que continuaba en competición, y tras superar los 4.60 fue poco a poco, progresivamente, elevando el nivel de esta competición. De hecho, llegó a superar los 4 metros 80 centímetros también en su primer intento. Y ahora en imagen vamos a ver qué es lo que ocurre en el tercer intento sobre una altura de 5 metros. Había cometido ya 2 nulos y este era el tercer intento para Manel Miralles. Ahí está el atleta del Playas de Castellón, que por muy poco, y por eso se lamenta, comete nulo y por tanto se queda con la medalla de oro y los 4.80. Vamos ya con la final de los 400 metros lisos femeninos, en los que participan 6 atletas: Marta Meroño, Ana Verdú, Carmen Marín y Cristina Castellar. Especialmente las 3 primeras, las grandes favoritas de esta final, en la que también participaban Irene Fernández Pacheco y Victoria Navarro. Por la calle 6, Ana Verdú, la veíamos en imagen. Y así se daba la salida y así comenzaba esta final de los 400 metros lisos femeninos. 2 vueltas a la pista, tomando la iniciativa por la calle 6 Ana Verdú, pero también por el interior vemos progresar a Carmen Marín, las 2 atletas del Club Atletismo Valencia, que toman la iniciativa en el paso por línea de meta y a una vuelta para la conclusión. Pero van a haber sorpresas, porque atención, porque está progresando Marta Meroño de Lucam Cartagena. Primero se acerca y supera a Ana Verdú, y ahora va a hacer lo propio para conseguir la victoria de la final de los 400 metros lisos. Ahí está Marta Meroño, 57.84 para ella, 58.36 para Ana Verdú, segunda posición. Tercer lugar para Carmen Marín, con una marca de 59.03. Y estamos ya en la final del salto de altura, donde ocurrió una curiosa circunstancia. Luchaban por la victoria Carolina Bonmatí
y Magdalena Paradís. Este es el salto de Carolina Bonmatí, la atleta del Playas de Castellón, sobre 1,65. También superaría esa altura Magdalena Paradís, que luego haría lo propio en este intento sobre el 1,68 en el segundo intento. Curiosamente, tanto Carolina como Magdalena calcaron el mismo concurso, es decir, las dos superaban las mismas alturas y las dos cometían el mismo número de nulos. Aquí vemos a Carolina Bonmatí, tras haber superado el 1,68, intentando la altura del 1,71, y la atleta del Playas de Castellón comete nulo. Ahora se hará la final de 400. El turno continuaba para Magdalena Paradís, también sobre 1,71, y verán qué es lo que ocurre. También salto nulo para Magdalena Paradís, por tanto la final continuaba totalmente igualada. De hecho, ocurre esta anecdótica imagen que vamos a ver a continuación. Es el último intento para Carolina Bonmatí, comete nulo, y como estaba descalificada ya por haber cometido 3 intentos nulos sobre el 1,71, da por finalizada la participación. De hecho, va a saludar y a felicitarse con su compañera de equipo, con Magdalena Paradís. Las dos dan por finalizada la competición, pero los jueces las avisan de que como hay empate, tienen que ir al desempate. Curiosamente, ambas habían superado el 1,68. Como no lo lograron con el 1,71, bajaron de nuevo a esta altura del 1,68. No lograron superar esa altura, tampoco el 1,65, y al final decidieron jugarse a la suerte la final del salto de altura, y finalmente Magdalena Paradís fue la campeona, Carolina Bonmatí medalla de plata, María González del Valencia Club de Atletismo medalla de bronce en la final del salto de altura. Estamos en la final del lanzamiento de peso femenino. En imagen, la atleta del Centro Esportivo Vinaròs, Johanna María Hernández, en su primer intento, y que lograba una marca de 10 metros 80 centímetros. En imagen ahora la atleta del Córrer del Garbí, María Ángeles Gregori. Lanzamiento de 10,55 en su primer intento. La competición no había hecho más que comenzar. Llega el turno ahora para la atleta con el dorsal 191, Paula Cruz Forés, del Playas de Castellón, que lanzaría 8 metros y 43 centímetros en su primer intento. A la postre sería la mejor marca de esta atleta en esta competición. Intento ahora de Alba Almenar, del Club Atletisme Torrent, que había lanzado 10,90 en el primer intento. En el segundo se tenía que conformar con un registro de 10,79. Estamos en el segundo intento de esta final del lanzamiento de peso. Turno ahora para Carmen Ramos, del Playas de Castellón, atleta de categoría junior, y que lanzó 11 metros y 90 centímetros, 1 metro más exactamente que en su primer intento. Una atleta que está logrando grandes resultados a pesar de pertenecer a la categoría junior. Seguimos ahora con Ainhoa Martínez del Avinent Manresa, una de las grandes favoritas para estar luchando por las medallas. Ahí está Ainhoa con su lanzamiento de 12 metros y 72 centímetros. De hecho, sería su mejor marca en esta final del lanzamiento de peso. Turno ahora para Bárbara Hernando, del Playas de Castellón, logrando una marca de 11 metros y 25 centímetros. Y en imagen, la gran favorita para la medalla de oro, Judit Prats, del Córrer el Garbí,
y que superó los 13 metros. De hecho, fue la única de las participantes que lo logró en este intento, cuarto intento, 13.06. Seguimos viendo otros intentos, en este caso Carmen Ramos del Playas de Castellón, que lograba en este lanzamiento su mejor marca de la competición, 12.44, lo que le valió para conseguir la medalla de bronce. Intento ahora para Marina Conesa del Club Atletismo Valencia, era el quinto intento y lograba enviar la bola hasta los 9 metros 85 centímetros que le servían para clasificarse en octava posición. En imagen de nuevo la atleta del Corre el Garbí, María Ángeles Gregori, que tenía una mejor marca en esta competición de 10.55 y que superó con este lanzamiento por 4 centímetros su registro para quedarse en séptima posición de este campeonato autonómico. Seguimos ahora con la atleta del Torrent, Alba Almenar, 10.60. Lanzaría en este quinto intento. No logró mejorar su registro del segundo intento, ni tampoco del primero. Con 10.90 finalizó la competición la atleta de Torrent. Y finalizamos este resumen de la final del lanzamiento de peso con el que sería el mejor lanzamiento de toda la competición. El de Judith Prats en el quinto intento, 13 metros y 61 centímetros. Estamos ya en la final de los 60 metros lisos, 8 atletas pugnando por las medallas, aunque el favoritismo, por lo que pudimos ver en las semifinales, recaía en Adrián Pastor, en Óscar Adrián López, también en Antonio Araque del Torrent. En definitiva, vamos a asistir a una trepidante final de los 60 metros lisos. Atención sobre todo calles 6, 5 y 3. También atención al atleta del UCAM Cartagena, Fernando Maestre, que corre por la calle 4. La velocidad de reacción en esta prueba de los 60 metros lisos es fundamental, sobre todo una buena salida. Ahí está la salida, ya destacándose por la calle 5. Adrián Pastor luchando con Óscar Adrián López. Y la victoria que se decide por solo una centésima. Triunfo para Adrián Pastor, 6.96. Segunda posición para Óscar Adrián López, 6.97. Tercera posición, Antonio Araque del Club Atletismo Torrent. Y estamos ya en la final de los 60 metros lisos, donde también se presentan muy ajustadas las fuerzas, por lo que vimos en la clasificación de las semifinales, donde logró el mejor registro Carmen Beltrán, es la gran favorita, corre por la calle 4. Atención también a otra atleta del Valencia Club de Atletismo, Carmen Marco, por la calle 3. También atención para la calle 1 y la calle 2 con Esther Murcia y Carmen Ramos. Son las participantes de esta final que completan las atletas Blanca Peñuelas, Dayana Rivera, Andrea Verdú. Las atletas esperando las indicaciones del juez para colocarse ya en sus puestos y prepararse para disputar esta final de los 60 metros lisos del Campeonato Autonómico Absoluto de la Comunidad Valenciana. Ahí está concentrándose por la calle 4 la gran favorita Carmen Beltrán. Otra Carmen, le puede poner en apuros Carmen Marco, también del Valencia Club de Atletismo. Por la calle 3 y por la calle 4. Ahí está la lucha. También atención por la calle 1, la atleta del Playas de Castellón, aunque finalmente la victoria es para Carmen Beltrán. Se impone el favoritismo del atleta del Valencia, 7.76. Carmen Marco, segunda posición, 7.81, tiempo oficial. Tercer lugar para Esther Murcia del Playas de Castellón, 7.87. Vamos ya con la final del salto de longitud. En imagen, el primer intento de Iván Duarte del Club Atletismo Safor de Liquia Sport. 6 metros 1 centímetro para el joven atleta de la Safor. Es el turno ahora de Juan Pedro de la Cruz del Elche de Caldón.
6.05 logra en este primer intento. Sería a la postre su mejor resultado en esta competición. Se prepara también para debutar en la final de salto de longitud Àlex Benavent del Playas de Castellón. 5.78 lograría el atleta del Playas de Castellón en su primer intento. 5.83 en el tercer intento haría, por tanto no podría pasar a la mejora. En imagen ahora el dorsal 76, el de Ferran León del Atletismo Numantino. En su segundo intento lograba una marca de 6 metros y 25 centímetros. Seguimos ahora con Frank Morales del Playas de Castellón, uno de los más jóvenes de esta final del salto de longitud. 5.67 fue la medición de este salto que acaba de efectuar Frank Morales. En imagen, el gran favorito para obtener el título, Daniel Conte, tercer intento. Había saltado 6.86 en el primero y en este tercer intento aumentaba todavía esta marca para irse hasta los 6.94 que le servían para colocarse en primera posición de la final. Sergio Polo es el atleta que ahora mismo está en imagen y que en el tercer intento lograba saltar 5.98, lejos de los 6.24 que había logrado en su primer intento. Momento ahora para Paulino Andrés Sáez del Club Atletismo Silla. Era el tercer intento para Paulino, que lograba una marca de 5 metros y 64 centímetros. Como se puede observar, no estaba muy satisfecho con su resultado. Tercer intento también para Vicente Navarro del Centre Esportiu Colibenc. Había saltado 6.13 en el primer intento y aquí mejoraría su registro, aunque tampoco estaba del todo satisfecho. 6.34 para Vicente Navarro. Seguimos ahora con Eduardo Cano de Lucam Cartagena, otro de los atletas que participaba fuera de concurso en esta final del salto de longitud, es decir, que no podía participar en el autonómico por no pertenecer a la Comunidad Valenciana, pero sí que podía registrar sus marcas, como en este quinto intento, mejor dicho, en donde lograría su mejor registro, 6.75, lejos también de lo que eran sus aspiraciones para esta final. Lejos también de las marcas del vencedor del campeón autonómico, Daniel Conte del Playas de Castellón, que en el quinto intento lograba otro buen salto, aunque no se superaba a sí mismo. 6.82, campeón autonómico del salto de longitud, Daniel Conte. La final acababa con otro salto destacado, el que conseguiría este atleta, Sergio Polo. No había sido capaz de pasar de los 6.24 y en este último intento se fue hasta los 6 metros y 55 centímetros y que le ayudaron y le empujaron para subir al podium de esta final del campeonato autonómico. Así de satisfecho estaba Sergio Polo. También lograría su mejor registro de la final en el último intento el atleta del atletismo numantino, Ferran León, atleta junior, que en este último intento de la final conseguiría, como vamos a ver, un salto de 6 metros y 36 centímetros. Aún nos queda por ver de esta final del salto de longitud el último intento de Vicente Navarro del Centre Esportiu Colibenc. Tenía una mejor marca en esta final de 6.54 en el quinto intento y en el sexto no fue capaz de superar
su propio registro, se queda por tanto en cuarta posición de la final. Eso sí, logró subir al podium el atleta de categoría junior. Estamos ya en la final de los 800 metros lisos masculinos, donde el gran favorito sobre todo era este atleta que vemos de naranja, Antonio Manuel Reina del Valdemoro. El gran favorito, por supuesto, para la final de los 800 metros lisos. Ya desde la salida, Antonio Manuel Reina tomaba ventaja respecto a sus rivales en esta final. Enrique Herreros, Alejandro Amorós, Daniel Cano, José Mocholí, François Ducourán, Octavio Pérez y Rixi Yajeyoui. Esta era la ventaja de Antonio Manuel Reina solo en los primeros 200 metros. Por supuesto había dos carreras, una para el atleta del Valdemoro y otra para el resto de participantes que lucharían por repartirse las medallas restantes. Antonio Manuel Reina, que imprimió un fortísimo ritmo, tenía como test este campeonato autonómico de cara al nacional absoluto, y por detrás, como ven, los atletas del Valencia Club de Atletismo, Enrique Herreros y Alejandro Amorós, marcando el ritmo, junto a otros atletas como José Mocholí y Daniel Cano, que estaban a la perspectiva de lo que podría ocurrir. Ahí están esas alternativas, con cambio al frente del pelotón perseguidor, de los que luchaban por la segunda posición, porque la primera la tenía garantizada prácticamente desde la salida Antonio Manuel Reina, que ya afrontaba su última vuelta también para el resto de los participantes, y emoción que van a ver en la lucha por la segunda y la tercera posición en este apretado 800 que se decidió sobre todo en los últimos metros por lo que al resto de plazas del podium se refiere. Ahí está Antonio Manuel Reina entrando en línea de meta con un tiempo de 1 minuto 49 segundos 77 centésimas, y ahí está la lucha entre Enrique Herreros, segunda posición, 1.54.87, tercer lugar para Alejandro Amorós del Valencia Terra y Mar. Daniel Cano, que venía progresando, finalmente se tuvo que conformar con la cuarta posición. Y estamos ya en la final de los 800 metros lisos femeninos, otra final también apretada y con muchas incertidumbres por la igualdad de las participantes. Salida a ritmo elevado, buscando las posiciones para colocarse en una buena situación de carrera. De momento tomando la iniciativa el atleta del Atletisme Dianium, Aina Fornés. Ahí la vemos en primera posición. Y tras ella, la atleta del FEM Camín Mislata, Llurena Hueso. Es una final de los 800 metros lisos. Todavía quedan 3 vueltas. Puede pasar absolutamente de todo. Y más o menos es lo que va a ocurrir en esta final de los 800 metros lisos. Todavía con Aina Fornés al frente. Aunque pronto va a haber un cambio. En este caso, protagonizado por una de las atletas que participaba fuera de concurso en esta final. Ahí está, con el dorsal 233, Natalia Martínez, que toma la iniciativa a 2 vueltas para el final y comienza a marcar el ritmo, seguida muy de cerca por Llurena Hueso del FEM Camín Mislata. Se resistía a perder comba entre las primeras posiciones Aina Fornés. Ahí está todavía marcando el ritmo la atleta del Murcia Toban Sport, Natalia Martínez. Tras ella, Llurena Hueso, Aina Fornés, y a la expectativa por detrás Carla Masip, que todavía no había aparecido en escena en esta final de los 800 metros lisos. Toma la iniciativa Llurena Hueso. Estamos ya en la última vuelta. Pierde comba Natalia Martínez. Remonta Aina Fornés del Atletismo Dianium, pero la que mejor remonta es la atleta del Vineros, Carla Masip. Primero superando a la tercera clasificada y ahora colocándose al frente en el momento de llegar a la recta de meta. Ahí está Carla Masip remontando la atleta junior para hacerse con la victoria. Segunda posición para Llurena Hueso
tercer lugar para Aina Fornés, cuarta posición para Natalia Martínez. Así fue esta final emocionante de los 800 metros lisos con el triunfo de Carla Masip, que fue a saludar una a una al resto de competidoras de esta final de los 800 metros lisos. Llegamos ya al final de este Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo de pista cubierta de la Comunidad Valenciana, con una de las pruebas más espectaculares de la pista cubierta, la final de los 200 metros lisos. Comenzamos con la final A masculina. Atención sobre todo calle 6 y calle 5 con Daniel Cerdán, con Adrián Pastor. Son los dos favoritos para esta final. Atención también por la calle 3 a Ferran Aguilar. Toman ya la iniciativa Daniel Cerdán y Adrián Pastor. Ahí están luchando en la curva por hacerse con la primera posición. Ojo también por la calle 3 a Ferran Aguilar. Y ahí está finalmente por la calle 6 progresando Daniel Cerdán, el atleta de Torrent, para hacerse con la victoria en esta final A. Aunque el resultado no garantizaba la victoria en el podium. 21.92 para Daniel Cerdán. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en la final B masculina, donde también había atletas con posibilidades de lograr una marca que pudiera servirles para subir al podium. Ahí está la salida. Atención sobre todo calle 6 y calle 4. Jorge Mortes del Torrent, ahí está por la calle 6, tomando ya la iniciativa claramente, luchando con Fernando Maestre y con Jorge Illarramendi. Ahí está la lucha por la victoria, apretada. Jorge Mortes calle 6 con Jorge Illarramendi calle 5. Finalmente se cuela también Fernando Maestre. Victoria para Jorge Mortes. Segunda posición Fernando Maestre. Tercero Jorge Illarramendi. Esto es lo que ocurrió con los chicos. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en la final A femenina, la última de las pruebas de este resumen del Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo de pista cubierta temporada 2016. 4 atletas en esta final: Estefanía Parra, Laura Rodríguez, Elena Bayona y Andrea Verdú, que finalmente no concurrió en la final. Ahí está la salida. Favoritismo para la atleta que corría por la calle 6, Estefanía Parra, del Juventud Atlética de Elche. De hecho, desde la salida toma ya clara ventaja. Segunda posición momentánea disputada entre Elena Bayona y Laura Rodríguez por las calles 4 y 3. La victoria va a ser para la calle 6, Estefanía Parra, que se anota claramente la victoria con un tiempo de 25-21. Segunda posición Laura Rodríguez. Tercer lugar Elena Bayona. Hasta aquí este resumen. Ha sido un placer. Os esperamos con más atletismo y más carreras en el programa Crono.